Sigue aquí el subsecretario, muchas gracias, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal. Y es que me importa mucho hacer este planteamiento, Roberto Campa. Aunque la ley que ya promulgó el presidente de la República es resultado de una iniciativa o dos en el Congreso, tanto por parte, sobre todo, de las fracciones del PRI y del PAN, o del PAN y el PRI. Yo tengo la inquietud de si el Poder Ejecutivo, que no es ni el de la iniciativa ni el que hizo la ley, si el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, se aseguró a través de su área jurídica, y no se diga de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, de que lo promulgado ya por el presidente Peña Nieto cumpla con los requisitos que marca la lógica constitucional, porque ya se sabe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero desde estos días ya el ayuntamiento, por ejemplo, de Cholula, en Puebla, metió a la Corte una controversia constitucional. Es decir, se supone que esta ley promulgada por el Poder Ejecutivo, según sus detractores, va contra la Constitución en algunos de sus puntos y además corre la especie de que atenta contra la lógica civil de gobierno. Se dice que se le da todo el poder a los militares y que se abre la puerta para la violación consuetudinaria de los derechos humanos. Yo creo, y lo digo con todo respeto porque lo he comentado con ellos, Carlos. ¿Con quiénes? Con quienes han cuestionado la ley, que muchos de los cuestionamientos se han hecho sin haber leído la ley. La ley, como yo he comentado, son solamente estas 3 cuartillas. La ley tiene 34 artículos. Se lee 3 cuartillas, pero por los 2 lados, o sea, 6. Claro, se lee en 34 artículos. En 20 minutos, 34 artículos. Solamente tiene 34 artículos. La ley no otorga ninguna facultad adicional ni al Ejecutivo ni a las Fuerzas Armadas. La ley lo único que hace es normar la manera como las Fuerzas Armadas habrán de intervenir a partir de esta ley. Intervenciones que hoy se hacen a partir de una jurisprudencia y a partir de un enunciado en la Constitución donde el presidente tiene facultades plenas para disponer de las Fuerzas Armadas. Hoy, ¿cómo se dispone de esas Fuerzas Armadas? Se dispone de manera discrecional. Sí. Hoy el presidente en algunos casos, en muchos casos el secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa, en muchos casos el secretario de la Defensa con sus mandos determinan a qué lugares acuden las Fuerzas Armadas. También la solicitud de gobernadores. También la solicitud, ciertamente. ¿Qué es lo que está mandatando la ley? Lo que la ley mandata es que antes de esa intervención, a partir de ahora, tendrá que emitirse una declaratoria de protección a la seguridad interior. Y esta declaratoria básicamente lo que hace es explicar, es definir por qué se justifica la intervención de las fuerzas federales, qué es exactamente lo que van a hacer, cuántos lo van a hacer y por cuánto tiempo lo van a hacer. Esa es la ley. La ley no es más que eso. El instrumento que crea la ley se llama Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y esta información, esta solicitud, este instrumento tiene que ser entregado a las 2 cámaras a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tiene que publicarse en el Diario Oficial y en los periódicos de esa región.
pero no hay ninguna facultad adicional, sino es normar lo que en este momento está sucediendo a partir de criterios claros de quién lo solicita y qué es lo que debe de contener. Entonces, la pregunta es, ¿conviene más una intervención como la que tenemos hoy de las Fuerzas Armadas, que se hace de manera discrecional, sin marco legal y sin información, o conviene que estas intervenciones se hagan a partir de estas declaratorias explicando qué es lo que tendrán que hacer y por qué tienen que hacerlo? Y yo quisiera solamente hacer un comentario breve en torno a, ciertamente ha habido una reacción importante, sobre todo en las instancias de derechos humanos. No es un asunto exclusivo de nuestro país. Que además es lógico, ¿no? Es lógico. Para eso están. Para eso están. Y porque no hay en ningún lugar del mundo una decisión de intervención en materia de seguridad interior con participación de un ejército que se ha aplaudido por las organizaciones de derechos humanos. Pero lo que tenemos hoy en el mundo, Carlos, es presencia de militares atendiendo urgencias. Si hoy tú revisas las fotografías de la Fuente de Trevi, encontrarás tanques del ejército italiano junto a la Fuente de Trevi, o al Panteón en Roma. En Inglaterra. Las fotografías del fin de año en París son de miles de ejércitos en París. Tú puedes llegar al aeropuerto de Bruselas y encontrar cerrado el aeropuerto, tomado por fuerzas militares. ¿Por qué? Porque tienen una amenaza extraordinaria, que es el terrorismo. La pregunta es, la amenaza que tenemos en México, constituida por el crimen organizado, es una amenaza extraordinaria que amerita la presencia de las Fuerzas Armadas en algunas regiones. Nosotros estamos convencidos de que sí. No es lo que quisiéramos, pero la realidad es que esa delincuencia que enfrentamos en nuestro país amerita la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que plantea la ley? Una ley que además es perfectamente precisa en términos del respeto a los derechos humanos para obtener información, en términos de proporcionalidad y uso legítimo de la fuerza. En cada uno de los aspectos, la ley, con toda precisión, obliga a que se respeten los derechos humanos. Eso, subsecretario, creo entenderlo. Y me imagino que eso dará certidumbre, cuando menos legal, en lo que va a ser quizás alguna de las Fuerzas Armadas, la Marina o Armada o el Ejército, en zonas donde hay una gran actividad delincuencial y tumultuaria. Me refiero, por ejemplo, al Triángulo Huachicolero de Puebla o a las áreas en donde son asaltados trenes por turbas de decenas o centenares de personas, y también, desde luego, en zonas de influencia y de gran actividad criminal de la delincuencia organizada. Pero mi pregunta inicial, subsecretario, y que creo que usted está eludiendo, es si está seguro el Poder Ejecutivo, puesto que el presidente ya emitió, aunque no va a aplicar la facultad de la declaratoria de intervención, en tanto la Corte no resuelva, si el Poder Ejecutivo, a través de su área jurídica y a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se aseguró, porque si esta ley, aún no puesta en práctica, resulta tocada en puntos medulares por la Suprema Corte, pues yo creo que pasarán otros no sé cuántos años para que haya una certeza jurídica en la actuación de las Fuerzas Armadas. La convicción del Ejecutivo es que la legislación cumple con el mandato de la Constitución, que es plenamente constitucional, pero el presidente, sensible a los cuestionamientos, lo que ha dicho es: esperemos a que la Corte resuelva las controversias que se han anunciado que se presentarán, y una vez que la resuelva, el presidente emitirá la primera declaratoria de protección a la seguridad interior. Y pues creemos Pero si la Corte la rebota... Pues sí, pero si se van a resolver nuestras libertades, pues el mejor espacio desde nuestro punto de vista para resolverse es la Corte. Sí, Qué bueno que sea en la Corte donde se resuelva. Además... Y déjame hacer un comentario que me parece importante porque se va a acabar el tiempo. Ha habido un cuestionamiento a que a partir de la ley se descuida el necesario fortalecimiento de las instituciones civiles. La realidad es que la ley precisa, tanto en las declaratorias de protección, la obligación que tienen las autoridades civiles para cumplir con su responsabilidad,
por lo que hace a todas las obligaciones de fortalecimiento de la policía. Y el artículo 5º transitorio, si no me equivoco, precisa también que en todos los casos donde intervienen hoy las Fuerzas Armadas tendrán 180 días las autoridades civiles, demarcaciones, municipios y estados para entregar su compromiso de fortalecimiento de las instituciones civiles. Sí, Entonces, porque en buena medida las entidades se han, yo diría, comportado de manera cachetona, dejando todo a que lo vaya a resolver el gobierno federal. pues la realidad es que por mandato de esta ley, las autoridades civiles de esas regiones se obligan a comprometer cómo van a resolver las debilidades que se presentan frente a esta realidad. También hay que decir que enfrentamos una realidad muy compleja en materia de delincuencia organizada en nuestro país, Carlos. Se dice mucho, no se diga a propósito de las precampañas, hay quienes propagan la idea de que México está en guerra o de que debe practicarse más la inteligencia que las balas. Y en rigor, pues yo no sé que el Ejército, o la Marina o la Policía Federal estén tirando al blanco con la población. De ninguna manera. Pero ¿hay o no una situación de guerra en México? Lo que hay que reconocer es que la presencia de la delincuencia organizada es muy importante, muy compleja, porque tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que lo que pone del otro lado de la frontera se lo compran. Hay dólares para todo. Tiene la ventaja de que en la frontera hay más de 9,000 tiendas que venden armas. Prácticamente se vende absolutamente todo. Tiene la ventaja de que encuentra mano de obra en nuestro país por el descuido que hemos tenido, sobre todo con los jóvenes, que no tienen más futuro en muchos casos que este espejismo absurdo de vincularse con la delincuencia. Entonces, se enfrenta un problema muy complejo, un problema muy grave que en muchos casos demanda de la intervención de nuestras instituciones más capaces, y esas son nuestras Fuerzas Armadas. Con un trabajo multiinstitucional precisamente para ir a lo que se dice las causas del problema, que resulta fundamental, porque esa debilidad del tejido social o esa acumulación de factores de riesgo en algunas regiones resulta verdaderamente extraordinaria. Se junta todo, se juntan condiciones de marginación, se junta deserción escolar, violencia en sus casas, adicciones, pandillas. Cuando uno revisa la información de los adolescentes que han cometido faltas graves en conflicto con la ley, encuentra estas constantes en las que tenemos que trabajar también si queremos realmente cambiar las condiciones de violencia que vivimos en nuestro país. Pues muchas gracias, Roberto Campa Cifrián, al contrario, don Carlos, subsecretario de Derechos Humanos. Muchas gracias, y a ustedes, buenas noches.